pandemia, un confinamiento, una desescalada, un rebrote. De repente hemos tenido que cambiar nuestras vidas, dejar de relacionarnos como antes, distanciarnos, ser islas dentro de una isla, que nos asalte el miedo y la incertidumbre. Todo sufre una distorsión que no esperábamos y hasta ha cambiado nuestro lenguaje y las palabras que empleamos. Nueva normalidad, mascarilla, conspiración, vacuna, reconstrucción, paguita, mena. Las palabras también están sufriendo este cataclismo y se pronuncian distribuidas por el mundo en 7.000 idiomas con nuevos significados. ¿Debemos aceptarlas así o esto también es fruto de la distopía? A pesar de estos datos, hay personas que piensan que la pandemia que vivimos es una conspiración. Ayer se manifestaron por varias ciudades de España, también aquí en Canarias, manifestantes increpando a periodistas sin distancia ni mascarilla. Pero no de ayer, ni antes de ayer, ni de hace una semana, ni un mes. De hace miles de años hemos estado dominados y sometidos por una raza no humana. No encarcelarnos en nuestras casas a personas sanas. El PCR es falso. ¡Falso! Estos defectos abortados, aluminio, mercurio, pesticidas en la comida, la fruta y el gobierno no sube la fruta. No es posible que aquel que quiera o nos obligue a no respirar y a ir con mascarilla está sirviendo a Satanás. He hablado con médicos, estoy en YouTube y me censuran porque cada vez que digo que esto puede curar, es mentira. Esto me lo hizo la vacuna, ¿vale? Esto me lo hizo la vacuna, 15 años de sufrimiento. El COVID no mata. Lo que mata es el miedo. Y las vacunas están manipuladas. We must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientific, technological elite. ¿Qué queréis? Me han castigado. He sido un niño malo. Los que no están en Médicos por la Verdad no conocen la verdad realmente. Muchas de las cuestiones que se han vertido oficialmente, muchas de las opiniones que se están imponiendo desde el gobierno no obedecen muchas veces a criterios científicos exclusivamente sanitarios y está muy tergiversada cierta parte de la información
Y entonces somos un colectivo de médicos muy variopinto, con opiniones a veces diferentes, pero sobre todo somos buscadores de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad que se nos está ocultando. A fecha de hoy, la cantidad de personas que están falleciendo supuestamente por el coronavirus, pero habría que decir con la prueba de coronavirus positiva, con la PCR positiva, es muy pequeña, es insignificante. Entonces está generando una alarma social muy fuerte, muchas veces con el apoyo de los medios de comunicación, que no saben manejar bien la información, y en algunos casos los medios mayoritarios están pues muy decantados por la versión oficial. Ha fallecido mucha gente, hay un exceso de mortalidad. Tenemos en el Grupo de Médicos por la Verdad España un grupo de médicos que están precisamente estudiando la sobremortalidad que ha habido y lo han estimado en 48.000 y pico personas. Por supuesto que ha habido una situación sanitaria... Pero perdóname, 48.000 personas son más de las que el gobierno ha dicho. Sí, muchas más de las que el gobierno ha dicho. Pero esa situación terminó. Y para eso nos hemos basado no en opiniones, sino en los mismos datos oficiales que se publican en el Instituto de Salud Carlos III, que es el organismo que monitoriza oficialmente la pandemia. Posibles estudios que promuevan ustedes, estudios científicos que sean promovidos por la asociación. ¿Tienen fondos ustedes suficientes para hacerlo o están buscando fondos? ¿Están recabando algún tipo de ayuda para demostrar esta verdad que ustedes defienden? Pues hemos recibido alguna pequeña ayuda a nivel personal de individuos que quieren también contribuir a que la verdad salga a la luz. No tenemos fondos como para hacer grandes estudios, pero hay muchos datos oficiales que están ahí que sí que los podemos analizar. Hay estudios científicos que los podemos recabar, que es lo que estamos haciendo. Hay una cosa que no entiendo. Si el gobierno y ustedes se basan en los mismos informes de la Universidad Carlos III, ¿cómo es posible que las conclusiones sean distintas? Porque depende de donde uno ponga el foco de la linterna. Si yo quiero darle todo el peso al número de test PCR que se están haciendo, claro, hay muchos test PCR que están dando positivos, pero no todo test PCR equivale a una persona enferma de COVID-19. Es una técnica que el mismo Kary Mullis, el mismo científico que diseñó o que inventó esta prueba, él desde el principio lo dijo, que no sirve para diagnosticar infección vírica. ¿Por qué un país como España, por hablar solamente del nuestro, pone en riesgo su recuperación económica? No, su economía. Va a cargarse con millones de personas desempleadas. Está acabando con el turismo. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué maléfica intención tiene el gobierno para acabar con un país? Pues mire usted, yo tengo mi propia opinión de qué hay detrás de esto, pero eso no es una cuestión estrictamente médica. Nosotros, como agrupación de médicos que tratamos de indagar en lo que se está haciendo bien y mal desde el punto de vista médico-sanitario, prefiero no entrar ahí. Una PCR es una prueba que desde hace más de 20 años se está utilizando en los laboratorios de microbiología para diagnosticar infecciones y que permiten detectar de forma muy específica el material genético de los virus. En este caso, en el caso de la PCR del coronavirus responsable del COVID-19, el SARS-CoV-2, pues con la PCR detectamos una secuencia que es específica de este virus. Esto significa que no hay falsos positivos con otros virus, ni otros virus respiratorios, ni otros virus relacionados, incluso con otros coronavirus. Entonces, esa PCR lo que detecta es que en esa muestra que nos llega existe ese virus SARS-CoV-2. Lo que sí es cierto es que sabemos que este virus produce enfermedad en unos casos y en muchos otros son asintomáticos. Pero aunque sean asintomáticos, el hecho de detectar el virus, si es viable, si está vivo, por así decirlo, aunque no produzca enfermedad, sí que puede contagiar. Lo que sí es cierto es que la PCR, como detecta una parte del virus, también podría detectar virus no viables o virus muertos. En ese caso, si detecta virus muertos, la persona ni tiene la enfermedad, vamos a decir, ni es contagiosa. De ahí algunas dudas de tengo una PCR positiva y no tengo el virus. El virus está, lo que pasa que cuando una persona se infecta, en la progresión de su
de su infección, llega un momento en que el virus persiste, por así decirlo, muerto hasta que desaparece. Y en ese momento la PCR también lo puede detectar. Lo que sí es cierto que en la mayor parte de los casos en que se detecta el virus, en este contexto que estamos ahora viviendo, pues son virus viables, en la mayor parte. Pero es cierto que hay una pequeña proporción que pueden no ser viables. Y luego, en cuanto a especificidad, es una altísima especificidad, es decir, es prácticamente 100% específica, porque un falso positivo solo nos lo daría un error de laboratorio, que evidentemente siempre puede haberlo, pero bueno, yo puedo decir que es totalmente excepcional. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving. La pandemia ha terminado ya, porque estamos recibiendo medidas de las administraciones públicas imponiéndonos nuevas restricciones. Sin embargo, hay gente que sostiene que la pandemia ha acabado. ¿Cómo va a acabar una pandemia si no ha habido ningún movimiento global que permita utilizar el único instrumento que en estos momentos puede modular la pandemia, que sería la vacuna? Lo que está claro es que este microorganismo ha venido para quedarse. Lo que tenemos que hacer es modular su presencia de tal manera que entre a formar parte normal de la flora microbiana con la que convivimos habitualmente. Por lo tanto, no, la pandemia no ha acabado, la pandemia sigue produciendo dolor y sigue produciendo sufrimiento en numerosas personas y sigue produciendo un desgaste importante en los sanitarios. Sin embargo, desde que se levantó el estado de alarma y empezó la desescalada, han ido creciendo de una manera casi exponencial las voces críticas, incluso que hablan de conspiraciones públicas, conspiraciones de los cargos públicos, de los organismos, de los gobiernos incluso, basados en que ha habido demasiados cambios de criterios o demasiados tumbos en las políticas de lucha contra la pandemia. ¿Ha contribuido de alguna manera esos cambios de criterio o esa desinformación, que también la ha habido, o información errónea, para que haya prosperado estas tesis? Es posible. De todas maneras, permíteme que te cite una frase de Benedetti que a mí me entusiasma. Decía Benedetti que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Y eso es ciencia, incertidumbre. Los cambios que se producen en la ciencia se fundamentan en la evidencia y en los conocimientos que cada momento se están poniendo sobre la mesa. Desde esa perspectiva nos encontramos con un microorganismo nuevo, perteneciente a una familia conocida, la de los coronavirus, pero un microorganismo nuevo, del que pensamos que iba a tener un comportamiento similar al resto de los miembros de la familia de los coronavirus, y no ha sido así. Los coronavirus habitualmente y otros microorganismos de tipo respiratorio suelen inactivarse o tener difícil su desarrollo con el calor. Mira lo que ha pasado con el SARS-CoV-2. Estamos con temperaturas elevadas y está teniendo una presencia importante. Entonces, hay que entender eso, que estamos ante una situación nueva que genera la necesidad de ir creando evidencia e ir creando conocimiento conforme se va avanzando en lo que es el abordaje del problema. Por lo tanto, lo que en un momento pudo tener una recomendación, a la semana puede no tenerla, porque las nuevas evidencias nos van demostrando que lo que creíamos que era A, pues resulta que B. Las mascarillas son objeto de duras críticas por parte de un determinado colectivo de personas, entre los que hay médicos, dicho sea de paso, porque hablan de que genera más enfermedades, pero no solo las mascarillas, los PCR también son objeto de críticas muy duras. Hablan de su poca fiabilidad, negocios alrededor del PCR, de las PCR. ¿Qué tiene que decir usted de esto? Desde luego, mira, los profesionales sanitarios que seguro que no cuestionan de ninguna manera las mascarillas son los que más la usan, los cirujanos. ¿Tú crees razonable que un cirujano entre en un quirófano sin mascarilla a hacer una intervención quirúrgica? ¿Lo puede creer alguien en su sano juicio? ¿Puede entender alguien que un cirujano puede entrar en un quirófano sin haberse lavado las manos
1000 veces antes de intervenir. ¿Son malas para la salud las mascarillas? En absoluto. Está claramente demostrado que ni producen hipoxia, ni producen anoxia, ni producen nada de ese perfil. Porque si fuera así, es que los mismos cirujanos a ver cómo respiraban. Pero sin embargo se desaconsejan para determinados colectivos, grupos de edad. Se desaconsejan para determinados colectivos que tengan determinadas patologías de base, como hay determinadas enfermedades que contraindican, por ejemplo, la vacunación. La mascarilla evita de que si yo soy un portador asintomático, le transmita el problema a otras personas. Es decir, tiene un profundo valor solidario. Además de que, lógicamente, evita que haya más casos. Hablemos de las vacunas, porque hasta que no haya vacunas tendremos pandemia, seguro. Sí, hasta que no haya... La vacuna va a ser el único instrumento que va a poder modular el problema. Estoy empleando la palabra modular. Modular no significa desaparecer. Exactamente, no, porque el microorganismo va a seguir ahí. ¿Es la vacuna un elemento solidario como la mascarilla? La vacuna es un instrumento solidario si tiene un precio solidario, evidentemente. De eso voy a preguntar. Con el precio de 130 euros que dicen que es el que va a tener la vacuna china, difícilmente va a ser un precio solidario. En cambio hay otras entidades como la vacuna producida por la Universidad de Oxford que la va a vender a precio de costo, de 2 o 3 euros. Es más, el hecho de que se presente la búsqueda de las vacunas por parte de las grandes potencias, como una partida de ajedrez que más bien obedece a una geoestrategia política que a la búsqueda de la salud de la ciudadanía, me parece absolutamente nefasto para ganar confianza, credibilidad en la vacuna por parte de la ciudadanía. Lo que hay que hacer para presentar una vacuna, lo que hay que hacer es presentar en revistas científicas, en foros científicos, los avances que cada productor está consiguiendo en relación al producto que quiere ofrecer. La vacuna rusa, es que no conocemos nada de ella. Te voy a enseñar un vídeo que quiero que veas. Yo pienso que lo más importante ahora es que salgan los datos a la luz. Es decir, que las personas para poder elegir tenga datos para elegir, tenga posibilidad de elegir con conocimiento. ¿Qué datos, por ejemplo? Bueno, datos sobre hasta qué punto la vacuna es segura. Todavía la vacuna no ha salido. Entonces, estamos hablando de una vacuna que, de la vacuna que está estudiándose para el SARS-CoV-2. Es una vacuna que todavía no ha salido. Cuando salga, pues veremos a ver. Entonces... ¿Pero datos sobre la vacuna o datos sobre la pandemia? ¿Qué tiene que saber la gente para saber si se vacuna? Bueno, todos los datos que se puedan aportar serían magníficos. Si quieren nos centramos sobre la vacuna y... No, la vacuna en concreto me interesa. Vamos a centrarnos sobre la vacuna. Por supuesto que la vacuna, todos los datos que vengan alrededor, pues por supuesto que son importantes también. Entonces, si estamos hablando de la vacuna del SARS-CoV-2, es muy importante que las personas también sigan manteniendo su capacidad de elección. Entonces, para que esas personas sigan teniendo su capacidad de elección, es importante que se puedan informar, que haya una información accesible y fiable, que no sea siempre la información oficial, porque hay algunas personas y algunos investigadores, algunos catedráticos, algunos biólogos que están aportando datos diferentes de la información oficial. Entonces, bueno, pero no es mayoritaria la información oficial, sí, que dice lo contrario. Por supuestísimo. Hay una información mayoritaria, pero no significa que porque sea mayoritaria... No, mayoritaria científicamente, no digo mayoritaria mediáticamente. Y científicamente, por supuesto, también. Por eso. Pero entonces, ¿esos mayoritarios científicos están más comprados que otros? Eso yo no lo sé. Yo soy médico, yo no trabajo de juez ni de... No, pero cuando hablas de tener información, se supone que cuando ustedes, desde la organización en la que estás, critican esa parte es porque tienen información para poderla criticar. En principio, en la organización que yo estoy, Médicos por la Verdad, lo que abogan es por dar datos, lo mismo que yo estoy diciendo. No se aboga por criticar, no se aboga por quitar, se aboga por sumar, se aboga por... En el caso de que haya una acción mayoritaria de personas que se niegan a vacunarse y a vacunar a sus hijos, ¿esto no pone en riesgo al resto de la humanidad? Claro, efectivamente. Entonces, efectivamente, la suerte que tenemos es que estamos haciendo diferentes grupos de estudios en los cuales se valora qué riesgo hay si una persona no se vacuna con respecto a los que se vacunan. Entonces, hasta ahora los datos que tenemos es que las personas, si la vacuna realmente es eficiente, no tendría por qué verse perjudicada por otra persona que no se vacune. Pero todavía con los datos que se manejan, ustedes ya están pronunciándose en contra de la vacuna.
Para nada. Yo es que en ningún momento he visto que ningún médico de la asociación que yo tenga una información contra. Está dando datos, estamos dando datos, nos pasamos de la duda. Hay una duda, si esa duda vamos a solucionarla. Esta vacuna es muy nueva, todavía no ha salido, entonces vamos a recopilar datos y vamos a sumar. Lo que sí que hemos visto es que hay determinadas informaciones que se han visto apartadas, que son personas de mucho renombre internacional, pero que su valoración de la vacuna es diferente de lo mayoritario, pues directamente son marginadas. Entonces nosotros estamos dando valor a esas personas que tienen un currículum muy grande. Esa es la aportación que yo puedo hacer. No es quitar ni ir en contra, al revés, es sumar. Estos son médicos, son personas que han estudiado. Sí, no, respeto. Y respeto cualquier línea de pensamiento, hasta que esa línea de pensamiento puede ser un riesgo para la salud del resto de las personas, un riesgo para la salud de la ciudadanía. Como médico, entiendo que ellos deben ser conscientes de que lo que hay que hacer ante las opiniones científicas es convertirlas en razones, y se convierten en razones publicándolas y debatiéndolas y justificándolas, aplicando el método científico, que no es más que aplicar el sentido común en lo que es el ámbito de la ciencia. Pero ha habido ocultismo también en algunas operativas de este tipo que ha provocado que los negacionistas, digámoslo así, o los antivacunas, consideren que las grandes farmacéuticas están ocultando incluso las bondades de remedios como el hidróxido de cloro, por ejemplo, ¿no? El problema no es que haya gente que trate de ocultar los beneficios de determinados productos. El problema es que los beneficios de esos productos no se documentan. No se documentan. Si estuvieran documentados, posiblemente sería otro el perfil de debate que tendríamos. Pero si no se documentan, si no, lo mismo que acabo de decir de la vacuna rusa. ¿Cómo voy a opinar de la vacuna rusa si no sé absolutamente nada de la misma, salvo que Putin ha dicho, ya la tengo? ¿Cómo se puede presentar una vacuna en una rueda de prensa? Se tiene que publicar en los foros científicos, en los papers científicos que nos van demostrando la validez de la línea de investigación desarrollada y los resultados que son positivos. Ese es el elemento fundamental. Si no se publican, no es que se oculte, es que no se publica. ¿Entonces la vacuna debe ser obligatoria? Vamos a ver, la adherencia a la vacunación en este país es muy potente. En el primer año de vida, en los 2 primeros años de vida, las coberturas de vacunación que tenemos, que son las vacunas importantes, la niñez, son altísimas, el 95%. Yo entiendo que con esas coberturas hacer algo obligatorio pues no tiene mucho sentido y podría ser contraproducente. Podría ser contraproducente porque podría rearmar los movimientos que están en contra o son reticentes a la vacunación. Llega la vacuna del SARS-CoV-2, ¿debería ser obligatoria? Yo creo que más que hacerla obligatoria, lo que tenemos que hacer es trabajar por convencer a los más vulnerables, que son los que más van a necesitarla, de que es necesario que se vacunen. Y yo creo que teniendo en cuenta las imágenes que ha traído de forma evidente la pandemia, pues la población se vacunará. Donde hay muchos científicos que trabajan en enfermedades tropicales, pero también han trabajado en alguna ocasión en el desarrollo de vacunas. Aquí se estudia el coronavirus. ¿Ustedes forman parte de alguna manera de esa conspiración global que se está denunciando permanentemente? Obviamente los científicos no somos cómplices de ningún tipo de conspiración. De hecho, este tipo de teorías salen fuera de los límites de la ciencia. Están relacionadas principalmente con que las vacunas llevan una serie de compuestos químicos, o por así decirlo, tóxicos,
sobre todo de mercurio. ¿Lleva mercurio la vacuna? Llevan un derivado del mercurio, que se llama etilmercurio, que se emplean para evitar contaminaciones en las vacunas, es decir, se emplean para evitar que bacterias y hongos crezcan en los viales de las vacunas. Eso sí, las concentraciones a las que están presentes son muy bajas y se suele eliminar al cabo de varios días. Es decir, si no la ponemos en las vacunas, pues corremos el peligro de que las vacunas se contaminen y ahí sí tendríamos un problema de salud bastante grave. Me gustaría que vieras este vídeo. Y quieren también controlarnos cuando se encuentre la vacuna con un chip a cada uno de nosotros para controlar nuestra libertad. ¿Pero qué se han creído? Esclavos y servidores de Satanás. No les tengáis miedo. En plena pandemia, intentando llevar a cabo investigaciones para vacunas y para curaciones, nos encontramos con la dolorosísima noticia de que una de las vacunas se fabrica a base de células de fetos abortados. Así de claro. Y eso es inhumano. Eso es cruel. Cualquier enfermedad la tenemos solventada con nuestra inmunidad. Nuestro sistema inmune puede con todo y lo quieren destruir a base de una vacuna con ADN y ARN, que vamos a ser mutantes. Eso no puede ser consentido, que encima no sabemos los componentes que son tóxicos. La vacuna es sucia. Las vacunas todas son sucias. Tienen componentes neurotóxicos. Y en el caso de los ancianos, el polisorbato les coaguló la sangre y le produjo la tormenta de citocinas. Los coágulos Bueno, hemos topado con la Iglesia, como no podía ser de otro modo, en una crisis global como la que estamos viviendo, pero también hemos tropezado con una gran cantidad de personas que de repente saben un montón de todo. Saben de epidemiología, saben de vacunas, saben de todo tipo de patologías. ¿Está la comunidad científica de la que formas parte respondiendo con precisión a todo esto? Tristemente, cuando tuvimos la pandemia de COVID, también hemos creado una pandemia, se ha creado una pandemia de mala información o de expansión de bulos como los que estamos viendo. Pero incluso las informaciones de esta señora, pues tenemos una serie de errores. Habla del PCR cuando es la PCR, es una reacción en cadena de la polimerasa, que es una enzima. Habla de vacunas con ADN o ARN, cuando este tipo de virus es un virus de ARN. Hablan, por ejemplo, Cañizares de que se han hecho vacunas a partir de fetos humanos. No. Las primeras líneas celulares que se emplearon en los años 60 para desarrollar las primeras vacunas de nueva tecnología surgieron a partir de fetos abortados. No se están empleando fetos en la actualidad. Hace muchos años que no se Y de hecho son líneas celulares, no son fetos en sí. ¿Y un chip se puede meter en una vacuna? Obviamente no existen formas de administración de microchips en ningún tipo de vacuna. Que eso lo dijo el presidente de una universidad. Exacto, pero bueno, hay gente y hay gente. Y también hay una pandemia de personalidades, por así llamarla, que quieren salir a la palestra y ser el punto principal de todo este tipo de alertas que están surgiendo. Entre estas voces que están surgiendo hay quien dice que es necesario que se contagie todo el mundo para que salgamos de esta pandemia con lo que se llama inmunidad de rebaño. ¿Qué tienen ustedes que contestar a esto? Bueno, la inmunidad de rebaño, si ocurriera con patógenos emergentes nuevos, sería maravillosa. Tenemos el ejemplo del fallo perfecto en el Reino Unido, donde se intentó una inmunidad de rebaño y al final hubo que confinar a toda la población y hubieron bastantes miles de muertos. El sistema inmune de cada persona está desarrollado para protegernos frente a agentes externos, entre ellos los virus. Si nunca hemos estado expuestos a ellos, hay que generar lo que se denomina una memoria. Si no tenemos esa memoria, no tenemos defensas, y si no tenemos defensas, pues ocurre lo que estamos viendo, que al final la mayoría de los pacientes, pues tristemente fallecen. ¿A estas alturas conocemos ya todo lo que hay que conocer de este virus? Pues tristemente no.
queda mucho por ver. Queda mucho que ver, sobre todo ahora cuando llegue el invierno. ¿Qué va a ocurrir cuando este tipo de virus se mezcle con virus estacionales? Bill Gates già nel 2018 profetizzava una pandemia, poi simulata lo scorso ottobre nell'Event 201, in accordo con gli amici di Davos. Ed ormai da decenni si prodiga nello sviluppo di piani di depopolamento e controllo dittatoriale sulla politica globale. Caro Presidente Conte, la prossima volta che riceve una telefonata dal filantropo Bill Gates, la inoltri direttamente alla Corte Penale Internazionale per i crimini contro l'umanità. Diversamente ci dica come dovremmo definire l'amico avvocato che prende ordini da un criminale. Grazie. ¿Suficiente? Sí, sí, sí. Sarah Kulnian es una de las precursoras de la teoría de la conspiración, por lo menos de las primeras personas públicas que se manifestó en este sentido. ¿Hasta qué punto crees que la clase política, las instituciones han estado a la altura de las circunstancias para combatir este tipo de teorías de la conspiración? Bueno, en este caso, por ejemplo, esta diputada compra el pack completo, ¿no?, de todas las conspiraciones, las mezcla todas, y eso, digamos, que es más fácil para determinada gente, digamos, la población en general, identificar que esto se trata de un bulo, ¿no?, o que se trata de teorías que pueden ser complicadas a la hora de gestionar una pandemia como la que vivimos, ¿no? Yo creo que es más relevante otro tipo de circunstancias en las que desde la clase política se ha juntado esa pseudociencia con la gestión política, como hemos visto en Brasil, como hemos visto en Estados Unidos, un enemigo oculto que viene de China, una cosa que nos pone... Digamos que me parecen a mí más peligrosos ese tipo de bulos que han difundido gente como Trump o gente como Bolsonaro, por aquello de que sí que tenía mucha más conexión con la realidad, y por otro lado porque son los que están al frente de la gestión en sus propios países, ¿no? Digamos que eso es lo que puede ser más desastroso. Pero esta diputada fue expulsada de su partido, el Movimiento 5 Estrellas, y sin embargo personajes como Trump o Bolsonaro siguen gozando de alta popularidad en sus países. ¿Se está reaccionando desde las instituciones para combatir esto de manera radical o se está dejando hacer? Nosotros, por suerte, venimos también de un momento en el que justo antes de la pandemia el gobierno había lanzado un plan nacional contra las pseudociencias y había habido cierto debate público. Sin lugar a dudas, en cualquier caso, seguimos siendo permeables y la gente ha podido... Antes se han difundido muchos tipos de bulos y la gente los ha comprado en muchas circunstancias, pero yo creo que afortunadamente el debate social en España venía un poco adelantado a este asunto. Buenos días. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Compañero periodista o periodista también. Muy bien, un gusto. ¿Cómo va la cosa? Pues bueno, bien, aquí estamos al pie del cañón. La gente viene requiriendo información sobre lo que está pasando. ¿Te preguntan cosas a ti o sencillamente compran el periódico y se marchan? Sí, bueno, hay un poco de todo, ¿verdad? Y sí, bueno, después hay algunos clientes que vienen y nos ponemos un poco pues a cambiar impresiones sobre cómo está la situación, etc. ¿Pero la gente se está creyendo lo que estamos publicando los periodistas en los periódicos? Este señor escribe en El País. Ajá. Y se dedica además a la divulgación científica. ¿La gente se está creyendo, tus clientes se están creyendo lo que estamos contando? Hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Es decir, yo creo que la gran mayoría de la gente efectivamente sabe que existe un coronavirus y que eso no es mentira, ¿no? Porque o sea, los fallecimientos y todas las enfermedades. Y luego también hay personas que están, yo no sé si son, si es que no creen realmente o que están muy cansadas ya de la situación. Tienes que pensar que justo esta crisis ha llegado en un momento en el que había una gran desconfianza hacia los medios, ya digamos una cosa que nos habíamos echado encima desde hace tiempo antes, y también se había generado esa sensación de que la verdad estaba en otros cauces, ¿no? Digamos que si querías acceder a la verdad, estás en YouTube, estás en Facebook y demás, o esos WhatsApp que te mandan tus colegas o tus familiares, y eso es un caldo de cultivo bastante negativo en este sentido, ¿no? Porque ya estaba esa desconfianza ahí hacia los medios, hacia las instituciones, las autoridades sanitarias. Los principios de la pandemia no se han gestionado muy bien, con lo cual esa desconfianza ha crecido como natural. Entonces es normal que la gente no sepa hasta qué punto creerse todo lo que le están contando los medios. Sin embargo, nunca había habido en España, por lo menos,
tantas publicaciones especializadas como la tuya en cuestiones de divulgación científica y tecnológica, ni tantas webs especializadas en combatir los bulos. Y sin embargo, parece que en una gran parte de la sociedad, como decía nuestro compañero, ha arraigado esa teoría de la conspiración. Sí, bueno, la gran pregunta es ¿cómo estaríamos si no estuviéramos, ¿no? ¿Cómo estaría la situación si no estuvieran todas esas webs que tratan de informar y que tratan de desmentir bulos? Pero es verdad que no podemos saberlo, ¿no? Ese experimento afortunadamente no lo podemos hacer, pero yo creo que sí que se está haciendo una gran labor desde los medios en general. Se ha hecho, como en todos lados, se pueden haber cometido errores más o menos gordos, pero yo creo que de todo el volumen de información que se ha hecho durante estos meses ha sido bastante bueno y se ha mantenido, digamos, a la población bastante bien informada de cómo íbamos avanzando en el conocimiento sobre el virus. ¿Cuántos bulos has tenido tú que desmontar desde las páginas del país durante todo este tiempo? Si es que los tienes contabilizados. No, nosotros en realidad el mayor de nuestros problemas ha sido, más que desmentir bulos, que había por cientos y muchos difíciles de capturar, por así decirlo, era más el problema de lo que venía incluso de los gobiernos, ¿no? Porque se han recomendado desde los despachos de los presidentes medicinas que no se sabía si funcionaban, se han saltado notas de prensa de farmacéuticas diciendo que sus medicamentos funcionaban más allá de lo que realmente funcionaban. Es decir, que nosotros hemos tenido que estar más pendientes de lo que está ocurriendo de verdad en los centros de decisión, ¿no? Y puede haber ocurrido que todos esos cambios de criterio que ha habido, fruto, naturalmente, de ser una pandemia desconocida, hayan provocado esa incredulidad en un sector de la población, esa incredulidad que desemboca en estos bulos y en esta conspiración. Seguro, es una cosa clásica. El cerebro humano no sabe lidiar con la incertidumbre y necesita certezas fáciles, certezas simples, respuestas muy simples, y es de ahí donde vienen los bulos. Es mucho más fácil pensar que esto está todo orquestado que pensar que es una cuestión complicadísima, muy compleja, en la que intervienen 100.000 factores, ¿no? Todas las teorías de la conspiración terminan poniendo a personajes de fama mundial en el epicentro de esas mismas conspiraciones. George Soros, Bill Gates. ¿Qué pinta Bill Gates con la vacuna de Oxford y por qué él es el epicentro de todas estas conspiraciones? Bill Gates es el personaje perfecto para toda esta narrativa de las conspiraciones, para explicar muchas de las cosas que están funcionando en la cabeza de la gente cuando piensa que hay alguien manejando los hilos, porque Bill Gates es el personaje perfecto para explicarlo todo. Bill Gates tiene relación con las nuevas tecnologías, con el 5G, Bill Gates tiene relación con los esfuerzos para encontrar vacunas, Bill Gates lleva mucho tiempo advirtiendo que se podría dar esta pandemia. Bill Gates es un mega rico, Bill Gates tiene mucha relación con las élites del mundo, y digamos que está relacionado con todos esos grandes banderas que siempre han perseguido estos conspiranoicos. El 5G está reconocido como la llegada a nuestro país, a Europa, etcétera, de la Internet de las cosas. ¿Eso significa que vamos a estar más controlados o que nuestra vida va a ser mejor? ¿O siempre hemos estado controlados y lo que va a cambiar qué es exactamente? Realmente siempre hemos estado controlados. La variación va a ser que esta tecnología es mucho más rápida que la que tenemos ahora. O sea, ¿es lo mismo que ya tenemos en el teléfono? Claro, con una tarjeta móvil como la de toda la vida. Esto, el 5G, es la evolución del 4G, que a su vez fue evolución del 3G, a su vez del 2G y del 1G. O sea, es una tecnología de telefonía móvil. Si un particular quisiera, cualquier tipo de persona, tú o yo, acceder al teléfono de cualquiera de nuestros telespectadores para conocer cuál ha sido su actividad, las páginas web que ha visitado o los mensajes que ha guardado, ¿es posible que eso pueda pasar a partir de ahora con el 5G o se sigue manteniendo el mismo control judicial que antes? El mismo control que antes. Durante la existencia de la telefonía móvil ha habido mucha polémica por el daño que las ondas electromagnéticas pudieran provocar sobre el organismo, sobre los usuarios.
esto va a empeorar, o sea, con el 5G, o sea, vamos a sufrir más daño o afección por la onda electromagnética. Bueno, vamos a ver, ahí te puedo decir dos cosas. Primero, va a mantenerse lo que hay, o sea que el daño que ya puedan estar haciendo lo van a seguir haciendo. ¿No lo provoca la tecnología? El posible daño, ¿no? Ajá. Y hay una cosa muy buena que tiene el 5G con respecto que no tenían las otras tecnologías, que para implementarlo se van a poner muchísimas más antenas de reducido tamaño con reducida potencia, que es a lo que tuvo que tender siempre un despliegue de telefonía móvil. Lo que pasa es que era muy caro. No se van a poner antenas de 2 metros, se van a poner unas antenitas así de 50 a 60 centímetros, con mucha menos potencia, pero o sea, mucho más. Menos afección de las ondas. Por supuesto, por supuesto. Dime una cosa, ¿va a ser voluntario o te va a entrar automáticamente el 5G en tu smartphone o hay que suscribirse a algo? Hombre, lo primero yo creo que hay que tener perras para comprarse un 5G. O sea, tienes que tener un aparato... Claro, tienes que tener un aparato compatible con 5G. Vi un vídeo del COVID, sí, que la relación entre el COVID y el 5G, que me hizo mucha gracia, porque lo primero que decía es que, bueno, que claro, con la llegada del 5G íbamos a tener como unos 1000 satélites transmitiendo información a la Tierra, ¿no? Cuando que la tecnología móvil no utiliza satélites. Yo tuve un caso en El Hierro que me resultó muy, no sé, bastante visual, ¿no? Fui a hacer una media radioeléctrica a un emplazamiento en El Hierro, un señor que tenía un taller de automóviles, y encima pues tenía una estación de telefonía móvil, tenía un mástil con unas antenas. Y entonces él me dijo que me iba a contar una historia de que cuando instalaron ese emplazamiento encima de su taller, pues que dice, mire, yo a partir del día que lo instalaron, en unas náuseas todas las noches, me costaba muchísimo dormir, comer, me bajó mucho el apetito, estaba cansado, tal cual, ¿no? Dice, así estuve unos cuantos meses poniendo quejas a la operadora para que viniesen a quitarme aquello, que tal. Bueno, pues un día aparecieron unos técnicos allí y me preguntaron de qué cuadro iban a sacar la corriente para poner la estación en marcha. O sea que la estación no había estado emitiendo. No había arrancado todavía. Y el hombre me dice, mire, yo no sé, pero aquel día se me quitó el dolor de cabeza, duermo genial encima con lo que me pagan, voy muy bien. Sabes que también hay que tener eso en cuenta, sabes que la gente se sugestiona por lo que tiene que estar. Pero es normal sugestionarte si no sabes lo que tienes ahí. Hay personas que niegan incluso la existencia de la pandemia, que descreen absolutamente de la bondad de las vacunas, que no quieren que usemos mascarillas. ¿Qué está pasando? ¿Hay una explicación a todo esto? ¿Es una explicación psicológica? Cuando hablamos de las explicaciones del fenómeno del negacionismo, el llamado negacionismo de las vacunas, etcétera, nos movemos ahora en terrenos de hipótesis. Es importante que tengamos eso claro, porque si no, estaríamos haciendo precisamente lo que hacen los que niegan el efecto de las vacunas o los que plantean que nos van a introducir no sé qué, etcétera, ¿no? Que es coger cualquier explicación rápida que nos sirve y quedarnos con eso y establecerla como una verdad absoluta, ¿no? Y la ciencia no funciona así. A lo largo de la preparación de este programa, una de las palabras que más han repetido las personas que niegan, bueno, los negacionistas, digámoslo así, o las personas que creen en las teorías de la conspiración, es la palabra miedo. ¿Puede ser el miedo el mecanismo que activa estas respuestas? Oye, es que esto parece increíble que esté pasando. Yo creo que eso puede ser una posible explicación, ¿no? Este es un tema que se está moviendo en España por parte de muy poca gente, eso es cierto. O sea, estamos encontrando un puñado de personas, ¿vale? Realmente en estas concentraciones, ¿no? Es verdad que están sembrando dudas y que mucha gente está empezando a tener esas dudas que por otra parte les llegan a la gente a través de los medios de comunicación, no solo de las redes sociales, ¿no? Hay una cosa que es cierta y es que en la mayoría de las conspiraciones, de las teorías conspirativas,
hay siempre algo de verdad, hay datos reales, ¿no? Como en los buenos relatos, en las buenas novelas, ¿no? Que siempre nos ponen ubicaciones reales, ¿no? A mí personalmente me gusta mucho, además, las que están ubicadas en sitios reales, aunque luego las historias sean completamente ficticias. Pero sí que hay algo real, ¿no? O sea, hay conspiraciones reales. En España lo hemos visto. O sea, hay un vicepresidente del gobierno y su partido que han tenido encima las cloacas del Estado. O sea, esas cosas pasan, ¿no? Claro que hay poderes fácticos, claro que hay poderes que hacen cosas que a veces rayan la legalidad, ¿no? Claro que la industria farmacéutica ha hecho barbaridades y la sigue haciendo, eso es cierto, ¿no? Y claro que hay un interés económico detrás de sacar la vacuna, eso es innegable, me parece a mí, ¿no? Otra cosa es que de ahí se pueda deducir, ¿no?, un poder tan omnímodo, ¿no?, que permita a una empresa, a un grupo de empresas controlar el mundo y tal, que eso es, vamos, cualquiera que conozca un poco la complejidad de cualquier fenómeno social sabe que eso es absolutamente inviable, ¿no? Pero nos da una explicación, ¿no? ¿Cómo crees que tiene que ser la conversación con nuestros allegados, nuestro círculo de amigos, los grupos que tenemos en el WhatsApp, nuestros seguidores en las redes sociales? ¿Cuál tiene que ser la conversación para desbaratar las teorías disparatadas de la conspiración? Yo creo, y esto en la psicología lo sabemos bien, que la única forma de abordar este asunto es desde la calma, sin juicios y entendiendo que si una persona defiende una idea es por algo. Yo estoy convencido, y esto ya lo digo a nivel personal, de que mucha de la gente que está detrás de que está metida en este movimiento cree que está haciendo algo que es necesario y que es positivo. Los negacionistas también culpan a los medios de comunicación porque consideran que nosotros estamos malinformando a la sociedad, desinformando a la sociedad y que somos correa de transmisión de esas personas que quieren fabricar vacunas nocivas y somos correa de transmisión de costumbres tan insanas para ellos como el uso de la mascarilla. ¿Cómo es posible que exista esta dicotomía? O sea, que exista gente que dice los medios no deben divulgar esas teorías conspiranoicas y los conspiranoicos dicen los medios están vendidos. ¿Por qué se puede plantear que los medios están detrás de la conspiración? En primer lugar, porque se puede afirmar cualquier cosa de forma gratuita. Luego es curioso porque muchas veces estos movimientos también buscan estar en los medios, ¿no? Que no se nos da voz, ¿no? Aunque lo Están nieguen. buscando que se dé voz y tal. Que los medios de comunicación se siguen esa máxima de informar de forma independiente, completamente neutral y tal. Yo creo que eso hoy no se lo cree nadie, ¿no? Que los medios de comunicación participan de una conspiración mundial controlada por 8 personas que son capaces de mover los designios de miles de millones, yo creo que eso tampoco se lo cree nadie.